haces para identificar cuándo comprar, cómo haces para identificar en qué momento vender y todo lo demás. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta para nosotros poder saber identificar día a día si es momento de comprar o vender, simplemente va a ser nuestra estructura de mercado, chicos. Sin la estructura de mercado, literalmente nosotros no podemos estar haciendo absolutamente nada. De en base a la estructura de mercado es donde nosotros tomamos decisiones en base a una vela de 4 horas. Los que estudian conmigo, mis alumnos en New York y Asia, normalmente ellos aprenden lo que sería el método de una vela de 4 horas, que consiste en tomar operaciones intradías durante una sesión horaria, bien sea New York o bien sea Asia. Voy a explicar el contexto de dos operaciones que tomamos, igualmente va a dar un poquito más de contexto de lo que vimos en el oro, igualmente lo podemos aplicar en cualquier tipo de activo. Lo primero a repasar, chicos, es la estructura de mercado mayor. Tú no puedes empezar a hacer trading viendo solamente el gráfico de 5 minutos. Tú tienes que hacer trading viendo las diferentes temporalidades. La gran pregunta que me hacen todos siempre es, Asdrúbal, ¿cuál es la mejor temporalidad para analizar? No existe la mejor temporalidad para analizar. Existen las diferentes temporalidades que te van a permitir a ti tener contexto claro del mercado. Mientras más contexto claro tengas del mercado es donde tú vas a poder tomar mejores decisiones. Si tú te cierras a una sola temporalidad, automáticamente estás perdiendo las oportunidades de poder tomar un buen trade. Lo primero que todo que tenemos que definir y es tomar decisiones a favor de nuestra tendencia principal. La gran pregunta aquí es, ¿cuál es nuestra tendencia principal? Nuestra tendencia principal siempre va a consistir en diario, semanal y 4 horas. Si lo podemos ubicar en este caso, podemos estar viendo lo siguiente, muchachos. Tenemos un primer punto alto. Este punto nos indica la primera ecuación de nuestra estrategia. Alto, que para nosotros nos crea un bajo. Se puede ver claramente. A partir de aquí se puede identificar un posible quiebre de estructura, un posible post de venta. ¿Qué significan los quiebres de estructura? Los cambios de dirección. Si un precio, si una escalera viene alcista, si tú vienes subiendo una escalera y de repente encuentras un escalón así, ¿qué termina pasando? Es que ya llegaste a la cima de tu torre y ya empezó a hacer para que empieces a bajar de tu torre. Eso es lo que conocemos como estructura. Un posible quiebre de estructura podemos identificar, en este caso, un alto más bajo y podemos identificar en la parte baja un bajo más bajo. Hay una pregunta que se repite mucho consistente ustedes es el tema del concepto de la liquidez y hoy también les voy a aplicar el tema del concepto de liquidez. Tenemos alto más bajo por aquí, tenemos nuevo quiebre de estructura. Esto se llama mapear la estructura, chicos. Usted tiene que hacerlo todos los días, todas las semanas y todos los meses para poder conocer si su dirección es alcista o bajista. ¿Qué vemos? El mercado nos crea a nosotros acá un nuevo bajo, alto, más bajo, que nos crea a nosotros por consecuencia un bajo más bajo. ¿Qué tenemos? Alto, este alto que tenemos por acá, que nos crea un movimiento fuerte hacia la zona baja que nos queda un bajo. Esto es lo que nosotros podemos conocer como un posible fractal o un posible rango, aunque muchos llaman rango cuando la etapa del mercado está ni acumulativa ni esto mucha gente lo llama rango, el nombre no hace la diferencia. Tu objetivo siempre va a tomar decisiones en los puntos altos más bajos, en este caso tendencia de mercado bajista, para dar continuación a dicha tendencia. ¿Qué podemos visualizar nosotros en este punto? Y les vamos a mostrar un trade. Primero que todo, voy a pasar aquí por bitácora. Un trade. No voy a hablar de algo que no se haya ejecutado. Voy a hablar solamente, exclusivamente de trade que se ejecutan en la sesión de New York y Asia en vivo, que mis alumnos ganan en vivo, operan conmigo en vivo y obtienen ganancias. De eso voy a hablar. Porque hacer dibujitos en base a teoría cualquiera lo hace. Hacer dibujitos o explicar los conceptos, aplicando los conceptos, son muy pocas personas que realmente pueden aplicar los conceptos. Voy a hablar de dos trading específicos que tomamos durante la semana. Un trade que nos alcanzó a dar un 4% y un trade que nos alcanzó a dar un 5%. Este es el trade del antes, esto fue lo que mirábamos antes, y este fue el después de ese trade. Luego tenemos el antes de este trade que también se ejecutó en vivo y también tenemos el después de ese trade que también se ejecutó trade en vivo. Y voy a explicar exactamente cómo se ejecutó dentro de la sesión de Asia. En este caso, la sesión asiática. ¿Cómo identifico yo para tomar posiciones sin compra en venta? Primero que todo, marco mi dirección mayor.
Saliendo en la dirección que tengo mayor, yo voy a tener la probabilidad y el enfoque si decido comprar o si decido vender, entendiendo mi tendencia de mercado principal. Si les hiciera yo esta pregunta aquí, ¿qué deberíamos elegir aquí? Lógicamente, muchachos, deberíamos elegir una venta. ¿Por qué deberíamos elegir una venta? Porque estamos en precios caros. Podemos identificar acá una velita. Esta velita es lo que conocemos nosotros como un concepto de order block. ¿Bien? ¿Qué concepto vamos? Ahorita les explico exactamente cómo funciona el order, pero bueno, ya tenemos estas dos primero. Lo que nosotros proyectaríamos a partir de acá sería ventas hasta abajo más bajos consecutivos. Ahora, ¿cómo ejecutas un trade diario, Adrián? ¿Qué es lo que tú buscas para poder tomar un trade día a día a la operativa? Primero, conocer la estructura de mercado mayor y saber en qué dirección me voy a mover. Si me encuentro en este punto, en la parte más alta del mercado, viendo que vengo de una tendencia de mercado bajista, la mayoría de las personas cuando ven este movimiento hacia la zona arriba, ¿qué hacen? Siguen comprando, 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 comprando. ¿Qué pasa? Muchas de esta semana, mucha gente comió stock loss parejos. Y nosotros tocamos solamente un stock loss en la sesión de New York, porque aquí compraron. Toda la semana se la pasaron comprando. ¿Y por qué compraron? Porque el precio había subido mucho y consideran que si el precio sube mucho, el precio tiene que seguir subiendo. Y esa no es la lógica del mercado. La lógica del mercado es que el mercado se mueve por estructura. Si los precios suben mucho, precaución porque tiene que existir un retroceso para que el precio pueda seguir subiendo. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros ejecutamos en el primer trade que ejecutamos? Este primer trade que está acá, que nos alcanzó a dar un 5%, este que podemos ver acá. Ok. Lo que nosotros hicimos primero que todo fue marcar nuestro order block en la parte más alta del mercado. Si podemos ver, volvemos a subir a diario, podemos identificar este order block que está acá. Adrián, ¿por qué este order block y por qué no la vela más arriba? No porque la vela más arriba, sino este. Porque este order block fue el alto más bajo que nos crea el bajo más bajo. Es la única zona donde tenemos una vela solita y luego de esa vela solita existe un movimiento fuerte. Ya si tú le quieres dar otro nombre de punto de interés, oferta y demanda o el nombre que tú le quieras dar, es válido, no hay problema con mi persona. Lo que tú tienes que identificar es una vela y después de esa vela exista un movimiento fuerte. No estoy hablando que sea una vela alcista, que sea una vela bajista, No, yo te estoy hablando de que sea una vela, luego existe un movimiento fuerte. Ni siquiera te estoy hablando del color de la vela. ¿Ok? Dentro de esa misma vela, tú vas a esperar tus dichas confirmaciones. Normalmente lo vamos a utilizar en una vela de 4 horas en la sesión de Asia o en la sesión de New York. Nosotros vimos este primer punto, chicos. Esta zona que está acá arriba, la logramos detectar como un punto alto. Ok, ¿qué pasó allí? Activemos nuestro indicador de sesiones, que es este colorcito azul que usted va a ver. ¿Cómo hace usted para tener ese indicador de sesiones? Bastante simple. Usted va a venir, va a bajar la temporalidad. Ese no creo que no fue, no, ese no fue el primer trade que se nos dio. El primer trade que se nos dio fue este que está acá. Perdón, chicos. El primer trade que se nos dio fue este que está acá. ¿Cómo ejecutamos? Este fue un trade del día lunes. ¿Cómo fue que ejecutamos este trade? Vimos que llegó al orden de la parte de arriba diario. Ahora, una vez que vimos que llegó el mercado a la zona de arriba diaria, esperamos un quiebre de la estructura para poder ejecutar, justamente midiendo, en este caso fue un ejemplo, un trade un poco fuera de lo que nosotros operamos, pero siguiendo un segundo patrón del patrón de New York y Asia. ¿Qué podríamos estar viendo? Que aquí, en este punto, en la parte de arriba, en esta zona, son las 9 de la noche. Ahora empezamos a unir piezas. La primera pieza que tenemos es dirección, estructura de mercado diaria bajista. ¿Qué debemos buscar si nuestra estructura de mercado diaria es bajista? ¿Compras o ventas? Lógicamente, ventas. Ahora, ¿cómo confirmamos nuestro escenario? Precisamente ahí es donde nace nuestra famosa vela de 4 horas, de 8 de la noche a 12 de la noche. Apertura, en este caso, lo operamos a través de la apertura de la vela en las 8. ¿El mercado qué hace, chicos? El mercado sube. Miren cómo sube a las 9 de la noche y nos crea este movimiento hacia la zona arriba. Ahora, la parte importante es qué sucede después de este movimiento hacia la zona arriba y sucede un quiebre de estructura.
Si nosotros notamos la parte en la parte anterior, podríamos estar identificando que el precio venía siendo bajos más altos consecutivos, bajos más altos, el precio llega a este punto y ¡pum! Cae. Te genera justamente un quiebre de la estructura, te genera un boss. Entonces tenemos piezas a unir. Tendencia de mercado principal bajista. Las 9 nos hace esta vela que está aquí. ¿Qué hace la vela de las 9? Si subimos a la temporalidad de 30 minutos para poder identificar. Usted tiene que trabajar con todas las temporalidades. Usted no se va a poder hacer trading viendo solamente 5 minutos. Usted tiene que aprender a moverse en todas las temporalidades. A las 9 de la noche vemos algo importante, chicos. ¿Qué hace el precio hacia la zona arriba? En esta zona, ¿qué nos hace? Nos deja una mecha. Importante, las mechas significan rechazo. Nos hace una mecha y el precio genera un quiebre de estructura con vela de cuerpo de vela. Miren, quiebre de estructura, a este movimiento le llamamos nosotros movimiento principal dentro del mercado. Automáticamente nosotros vamos a empezar a marcar justamente esa velita del mercado que nos dejó después del quiebre de estructura, que esa la vamos a denominar para nosotros concepto de order block. A partir de allí está nuestra posible posición. Esa es nuestra confirmación y nuestra posible posición. A partir de allí, con escenarios, stop loss por encima de la zona, vamos a dejar 2 o 3 pips hacia la zona baja y 2 o 3 pips hacia la zona de arriba. Y un escenario que se nos completa, en este caso, alcanzándonos a dar un 4%. Creo que nos alcanzó a dar más a nosotros. A nosotros nos alcanzó a dar, no, sí, nos dio un 4%. Este es este trade y nos alcanzó a dar un 4%. Desde este punto, la entrada fue, ok, diario está bajista, diario tendencia de mercado bajista, llegamos a operar una vela de 4 horas, la buscamos operar en temporalidad de 15 minutos, esperamos que el precio viniera subiendo, no genere un quiebre de estructura, no genere una mecha de rechazo en la zona de arriba, retroceso, ¡pum! Ventas. No más complicado, no más ciencia, simplemente algo bastante simple. Marque sus órdenes en diario y de 4 horas y cuando el mercado llega a su orden de diario de 4 horas, usted va a esperar una vela de rechazo y una vela envolvente. Cuando ocurra una vela de rechazo, una mecha fuerte hacia la zona arriba de rechazo y le deje un orden de la vela, usted va a esperar reteteo a la zona para seguir vendiendo. ¿Qué fue lo que pasó? Orden en la parte de arriba, el mercado quiebra estructura con cuerpo de vela, lo que llamamos movimiento principal, retroceso, movimiento secundario. Este trade fue lo que nosotros conocemos dentro de la operativa de New York y Asia como el modelo de entrada número 2. Tenemos dos modelos de entrada, tenemos dos patrones de entrada. Este fue el modelo de entrada número 2. ¿Por qué se conoce como modelo de entrada número 2? Porque el modelo de entrada número 1 consiste en ver la apertura de la vela de las 8, máximo de la vela de las 8, quiebre, estructura, retroceso y continuamos. Eso es lo que buscamos en el patrón de entrada número 1 de la vela de 4 horas. Pero ¿qué pasó en este escenario? Este escenario fue totalmente diferente, sin embargo pudimos ejecutar. Apertura a las 8, el precio sube pero no define dirección todavía. Apertura a la vela a las 9, el precio sube, hace una mecha, quiebra estructura en la vela de las 9, retroceso y nos metimos en entrada por riesgo allí. Que el escenario número 2 tiene menor probabilidad, sí, el escenario número 2 tiene menor probabilidad, pero es un escenario que también se cumple bastante y que constantemente lo operamos en el programa de New York y Asia. Bien, este fue el primer trade ejecutado durante la semana, este que ustedes pueden visualizar acá. Hubo otro trade que logramos alcanzar a tomar, que fue este trade desde esta zona. Igualmente, vemos que el mercado le había costado durante la semana, durante toda la semana el precio le costó romper el bloque de órdenes diarios. El mercado buscaba subir, pero no lograba romper el bloque de órdenes diarios. Perfecto, nosotros seguíamos enfocados en seguir buscando esa continuación de la dirección, ese trade en continuación de la dirección en ventas. Eso es lo que nosotros buscábamos operar. Entonces, ¿qué fue lo que terminó aconteciendo, muchachos? Bajamos la temporalidad nuevamente y vimos otra vez otro trade por acá, en este caso, justo en este punto, el día jueves. ¿Qué termina sucediendo el jueves? Termina sucediendo este patrón de entrada que podemos visualizar acá. Si no estoy mal por aquí, el punto de las 8, vamos a marcar acá. Acá se dio bastante bonito, pero se le dio una temporalidad más pequeña y lo podemos ver.
Acá vemos como el precio, la apertura de las 8, chicos. Modelo de entrada número 1 dentro del mercado. Apertura de la vela a las 8. Justamente aquí abre las 8 de la noche, sesión asiática. Precio de apertura. A esto denominamos precio de apertura de la vela de las 8 de la noche. Nosotros buscamos trillar una vela de 8 de la noche a 12 de la noche. ¿Qué pasó a partir de aquí? ¿Qué pasó en los primeros minutos de la vela de las 8, chicos? El precio sube. Si nosotros nos subimos a la temporalidad, nos vamos a dar de cuenta que aquí genera una mecha porque luego viene, ¡pum!, algo que nosotros denominamos movimiento principal. Un quiebre de estructura del precio de apertura con cuerpo de vela en este caso. Nos hace un quiebre de estructura con cuerpo de vela, un voz de venta. Al precio generarnos un quiebre de estructura con cuerpo de vela en ventas en ese punto, nosotros vamos a buscar montarnos en el movimiento secundario. Identificamos orden diario, en la parte de arriba vemos una velita que el mercado nos deja en este punto, temporalidad de 15 minutos, abrimos el trade. En este caso, el trade nos da el activo, nos da, acá nosotros llegamos a cerrar 5%. 5% en beneficio del trade que se tomó en vivo. Este fue el trade, este fue el antes, posición antes, se tomó el capture después, pero tenemos antes y después del mercado. Las dos zonas se completaron por ahí bonito. En este caso un 5%, más en esta primera zona un 4%. Total de rentabilidad, 9% de rentabilidad con solamente 2 trades. Adrual, pero también operaron más operativas. ¿Qué pasó durante el resto de la semana y cuál fue la más operativa que tomamos? Perfecto. Hay que entender un concepto muy bien que yo hablo de New York y Asia, chicos, es saber cuándo operar y saber cuándo no operar. El día lunes nosotros habíamos visto un posible trade aquí con la mecha que rechaza aquí la vela de las 8. Antes de tomar este trade nosotros habíamos ejecutado un trade en compra a partir de esta zona, del cual el mercado nos genera un 1% en beneficio y el mercado nos termina sacando y pudimos tomar una reentrada entendiendo el patrón de vela del mercado. Trade del día lunes, primer trade del día lunes, un B y un parcial, que fue este trade que estamos acá en busca de la compra. Nos termina sacando en break-even y al sacarnos en break-even vemos el quiebre de estructura de la vela de las 9 y ejecutamos en ventas. Eso se logra hacer con bastante paciencia y entendiendo los movimientos del mercado, también haciéndole backtesting a lo que te estoy explicando. El martes, chicos, este fue el día martes. ¿Qué ejecutamos nosotros el día martes? El día martes nosotros ejecutamos un trade en compras, en este trade, en este caso en compras que también nos terminó dando un break-even. En este caso fue mala ejecución. ¿Y por qué digo que fue mala ejecución? Se lo voy a explicar. Nosotros vimos el precio subiendo y acá hubo algo que no nos concordaba mucho, que es la mecha. Podemos identificar fácilmente el precio de apertura de la media de las 8 por aquí. Hay precio de apertura de la media de las 8, pero el mercado en ese punto de apertura nos genera simplemente una pequeña mecha y no nos genera un movimiento grande dentro del mercado, sino una pequeña mecha y a partir de allí genera un movimiento fuerte hacia la zona de arriba. Automáticamente en este tipo de escenario uno no sabe qué ejecutar porque no es el escenario concreto que nosotros esperamos. Lo que nosotros siempre esperamos es apertura, que el precio suba, genere un máximo y luego quiebre estructura con cuerpo de vela, una vela envolvente. Retroceso, movimiento secundario y entramos en este punto. Acá no lo hizo sin mecha agresiva hacia la zona baja. Ok, ¿qué ejecutamos? Ejecutamos una compra siguiendo el movimiento de las 9. Acá tenemos la apertura de las 9, la caída del movimiento de las 9 y continuamos en compra en este punto, que el mercado nos alcanzó a dar en ese punto específicamente, nos alcanzó a dar a nosotros un 2%. De ese 2% que nos da el mercado, luego cae y nos saca un break-even. Ahora, ¿qué pasa? Para que tengan en cuenta, nuestra ejecución estaba realmente aquí. Error de operativa, error al tomarlo y tengan presente que van a cometer errores. Así tengas 10 años haciendo trading, 30 años haciendo trading, igualmente son seres humanos, chicos, ninguno de ustedes es un robot. Vamos a subir la temporalidad a 30 minutos. ¿Qué fuera lo que fuera pasado? Ok, nuestra entrada realmente estaba en este punto. Apertura, movimiento principal hacia la zona arriba y podemos ver claramente que el mercado nos deja un order justamente en este punto.
siguiendo nuestra metodología de operar, nosotros tendríamos que haber tomado una entrada justamente en este punto y sacarle un 5% al mercado. No se nos dio, pues se aprende ese movimiento como tal. Luego tuvimos este movimiento, take profit en ventas acá, ya estamos hablando un trade, dos trades, tres trades, cuatro operaciones en la semana, ya llevábamos 9% en beneficio, más 9% en beneficio el mercado asiático y nos llegó el día domingo. Día domingo en Asia, ¿qué hicimos nosotros el día domingo en Asia? Ejecutamos la operativa exactamente igual, pero detectemos un punto importante. ¿Qué teníamos aquí? Aquí es la apertura de la vela de las 8. Si le hiciera yo la pregunta, ustedes ven ahí que el precio hizo una mecha hacia la zona arriba, lo que nosotros buscamos acá es que el precio sea así. No generó mecha. Automáticamente, cuando el mercado no te genera mecha, te deja una zona confusa a la hora de ejecutar. ¿Por qué te genera una zona confusa? Porque esta mecha toma liquidez en la mayoría de las ocasiones y nos indica rechazo de la zona y fuerza ganadora del movimiento contrario. Si hay una mecha para arriba, significa que los vendedores lograron dominar el mercado, una vela envolvente, los vendedores dominaron el mercado y el precio va a seguir cayendo. Pero cuando no hay mechas en la zona arriba, automáticamente, ¿qué nos indica? Que no hubo fuerza, que no hubo tomada de liquidez de los compradores, tampoco hubo rechazo en la zona y pues difícil escenario. Igualmente, nosotros miramos una posible oportunidad de entrada en esta zona, ubicando este orden block que podemos ver acá. Y pensábamos, nuestro objetivo fue vender para que ustedes vean que usted va también a tener pérdida. Entienda que a pesar de que usted pueda dominar la estrategia, pueda operar, usted va a tener pérdida. Este fue nuestro objetivo, nuestra entrada, y el precio nos terminó sacando un stop. Mi idea era que el precio de apertura estaba aquí, que el precio subiera, nos hiciera la mecha y a partir de allí nos genera la vela envolvente y cayera. Pero fue el horario, pensábamos que nos lo iba a dar el mercado a las 12 o 1 de la mañana y nos damos de cuenta, pues, que simplemente el escenario no se completó, no se dio el escenario y ¿qué podemos hacer? Absolutamente nada. Simplemente vemos que tendríamos en total dos break-even, esos dos break-even compraba un parcial, más un 1%, más 9%, 10% de rentabilidad, menos un 1%, 10%, 9% de rentabilidad en la sesión asiática operando la vela de 4 horas. Trabaja con la mecha de apertura, trabajo con la vela de 4 horas que se genera de 8 de la noche a 12 de la medianoche. Mi metodología consiste en operar una vela de 4 horas en temporalidad de 15 minutos y de 5 minutos. ¿Ok? Así que voy respondiendo preguntas. No sé si tengan algo por aquí que me quieran preguntar, así que abro chat. Creo que se tendrían que ir los de spam y si se vuelven, pues bueno, los bloqueamos. Me gustaría saber preguntas, dudas, consultas, anécdotas, comentarios que tengan referente a los movimientos. Una de las preguntas que vi que se repetía mucho es, Asdrúbal, ¿cuál gestión de riesgo utilizas? Yo siempre le aconsejo a la persona que está iniciando, a la persona que está comenzando a hacer trading, operar con 0.25% de riesgo. Tu primer objetivo como trader no es ganar plata. Tu primer objetivo como trader es crear un sistema que funcione a prueba de balas. ¿Qué significa prueba de balas? Es que por más que tú puedas buscar que te puedas comer 10 stop loss, tú puedes seguir vivo dentro del mercado. Si usted opera arriesgando un 1%, un 2%, o un 5%, como me dijeron estos días, que operar con 5%, cuando usted pierde 10 operaciones, usted está perdiendo el 50% de su cuenta. Le va a ser muy difícil recuperarse después de una pérdida de esta manera. Pero si usted opera con un 0.25% de riesgo, usted multiplica esto por 10 operaciones en esto apenas perdió el 2.50%. Es posible que se recupere a partir de aquí, sí se puede recuperar, pero después de un 50% de la cuenta perdida para recuperarse, tiene que hacer un esfuerzo de esta vida y de la vida que viene. Normalmente le va a costar un montón recuperarse a partir de allí. Dice, perfecto, bueno. Para NACTA sirve igual, la verdad que nunca lo he aplicado para NACTA. Para mí, el oro es una de las estrategias que más funciona para el oro. Podría decirte que de las mejores formas para estar operando el oro. En el NACTA nunca lo he aplicado. Se me complica hacer backtesting porque me permite solo en temporalidades altas. Más de lo que paga TradingView.
Chicos, el trading es un negocio que tienes que invertirle. Si tú vas a montar un negocio de panadería, si tú vas a montar una panadería, tú no piensas montar una panadería con un paquete de harina de trigo. Tú piensas invertir 1.000, 2.000 dólares para que tú puedas empezar a tener tus primeros beneficios, que nada garantiza que tú ganes plata con una panadería durante el primer mes. Si tú vas a montar un gimnasio, tú tienes que comprar la maquinaria. ¿Cuánto tienes que invertir? Si tú te vas a montar una hotelería, cuánto tienes que invertir para poder ganar. Entiendan que todo negocio, si usted realmente se quiere hacer empresario y quiere hacer negocios, usted tiene que invertir capital, le guste o no le guste. No, es que hay que todo gratis, no existe todo gratis para poder hacer un negocio. Si usted realmente tiene ganas de hacer un negocio como tiene que ser, usted tiene que meterle la plata. Y todo negocio, en serio, yo les pregunto a ustedes, muéstrenme el negocio donde yo tengo que invertir menos de 1.000 dólares y me genere utilidades durante el primer mes. Muéstrenme el negocio y me meto mañana. Porque no existe el negocio donde yo pueda meter 1.000 dólares mañana y el primer mes me esté generando plata. Es más, el trading lo hacen. Y a veces nos quejamos queriendo invertir 20 dólares, 30 dólares en trading, cuando es un negocio que tiene mucho más potencial que cualquier otro. Muchachos, si tienes que pagar un trading para poder hacer marketing, págalo, son 16 dólares. ¿Listo? El order block no se marca, el order block se marca es en la parte alta o baja. En ambas temporalidades vas a marcar los order blocks. Tú vas a marcar el order block, primero inicial, order block de 4 horas o diario. ¿Cuál es el objetivo? Tener la zona donde posiblemente vas a comprar o tener la zona donde posiblemente vas a vender. Una vez que el mercado llega a ese posible orden, lo que tú estás marcando, sea alcista o bajista, que una vez que marques el orden, tu función es seguir la confirmación. ¿En qué va a servir esa confirmación que tú vas a estar teniendo? Perfecto, vas a esperar que el mercado llegue a tu zona, ok, y aquí vas a esperar que el mercado te genere una mecha de rechazo, una vela con poco volumen y una vela envolvente hacia la zona contraria. Automáticamente este va a ser tu confirmación para tomar tu mejor escenario para ejecutar tu venta a partir de acá, teniendo presente la temporalidad de mercado mayor y la temporalidad de mercado menor. En ambas ocasiones marcas el orden. Es necesario que el orden lo tenga favorabilidad. Si un orden no tiene favorabilidad, no es orden. Muéstrame aquí un orden que no tenga favorabilidad que sea válido, ninguno. No existe un orden block si no existe favorabilidad, muchachos. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el concepto de orden block nace a consecuencia de ver un favorabilidad. Si no hay favorabilidad, si no tiene un vacío de precio, si no hay un hueco, si no hay una separación entre la vela 1 y la vela 2, automáticamente deja de ser orden block. Tenemos que tener un orden block que tenga un vacío de precio. El 1% es muy bajo. ¿El 1% de qué? Profe, hay que tener en cuenta la favorabilidad. La verdad es que la gente se llena mucho ese concepto. ¿Para qué te llena tanto ese concepto? Si yo te digo a ti, pregunta, si yo te digo a ti, márcame las velas ahorita, mira, yo les voy a mostrar esto. Aquí tenemos orden lo diario. Orden lo diario, obviamente tiene un favorabilidad. Si no, no fuera orden block. ¿Por qué ustedes creen que no marco esta vela? ¿Por qué no marco aquí? 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 Porque no hay favorabilidad, no hay un vacío de precio. El orden block es válido a partir del momento que existe una separación de precios, al momento que hay un favorabilidad. Si no hay favorabilidad, automáticamente tienes un orden block. Entonces, ¿qué estás marcando? Ah, listo. No me hago enfoque al favorabilidad, sino identificar el orden block correctamente. Una vez que tengo el orden block correctamente, listo. Si me bajo la temporalidad en una hora, ¿qué voy a identificar? ¿Será que aquí 30 minutos? ¿Será que aquí veo un orden block? Y la ejecución, ¿será que yo me tengo que quemar las pestañas buscando los favorabilidad o me quemo las pestañas aprendiendo los órdenes? ¿Cuál de las dos tengo que aprender a investigar? ¿El favorabilidad o el orden? Ahora, entiendan que un orden sin favorabilidad no es válido. No existe un orden sin favorabilidad. Si no tiene un vacío de precio, si no hay una separación entre la vela 1 y la vela 3, vela 4, vela 5, automáticamente no es un orden. Acá lo mismo, 5 minutos. Orden block en la parte del mercado mayor y acá el mercado te genera otro orden block. Tengo un orden block diario y aquí tengo otro orden block en 5 minutos. ¿Es válido por qué? Porque existía un favorabilidad.
Pero el reteteo de la eliminación de ese face variable que ejecutó la operación. Si eso no es válido, si no tengo eso, no es válido. Lo podemos llamar vacío de precio, lo podemos llamar orden, lo podemos llamar fair variedad, punto de interés, lo que ustedes quieran llamarlo. El concepto siempre va a ser lo mismo. Identifique una vela de mayor temporalidad de 4 horas, en mayor temporalidad 4 horas, que esa misma vela que esté en 4 horas tenga un movimiento fuerte en continuación y que tenga separación entre la vela 1 y la vela 3. Automáticamente ese punto es una zona de oferta, es una zona de demanda, es una zona donde tiene probabilidad de que usted le pueda dar un trade. Simplemente, no es que le meten complicaciones y mientras más conceptos le meten al trading, lo que único que están haciendo es complicar su trading. Simplifiquen los muchachos, en serio, simplifiquen su trading. No se pongan a estar aprendiendo metodologías raras y locas. Aprendan lo que les acabo de explicar, 3 conceptos, apliquen y salen profit. Eso tienen los alumnos de teoría Asia. Estrategia simplificada. Esperan el movimiento. ¿Saben cuándo va a esperar el movimiento? Hay algunos que toman las operaciones antes que yo, imagínense. Ya hay algunos que están dominando tanto la estrategia que toman la operativa hasta antes que yo diga dónde va a tomar la operativa. Toma el movimiento y simplemente le das continuación en la dirección. Listo, muchachos. ¿Para qué complicamos el trading? El que lo complica es porque quiere, porque si algo puede ser simple, ¿para qué le metemos lo complicado? No necesitamos complicar el trading. Háganlo simple. Simplifiquen su estrategia. Dejen de aprender cualquier cosa que ven un video en YouTube y automáticamente están aprendiendo todo lo que les enseñan por ahí en esto y lo que hacen en vez de ayudarlos los hacen confundirlos. Se me fue el chat. Vamos a aquí, a ver si veo el chat. Si puedo ver el chat. Acá está, listo, perfecto. Se puede aplicar método Wyckoff, un poco de método Wyckoff, no. Método Wyckoff es para personas súper avanzadas en trading. Tienes que tener 4 o 5 años haciendo trading para entender método Wyckoff. El Wyckoff es... Ahora, yo les hago la pregunta. ¿Para qué usted necesita aprender Wyckoff? Si usted entendiendo lo que le acabo de explicar en este punto, usted puede ejecutar operaciones. Es que yo no entiendo la necesidad de sumar más conceptos. Es lo que les pregunto. ¿Para qué se quieren enredar la cabeza? ¿Qué habla de la finalidad? ¿Aparecer en una biblioteca y saber muchos conceptos o ganar plata? ¿Para qué entraste en el mercado? ¿Para llenarte de conceptos o para ganar billetes? Yo entré en el mercado para hacer plata, entonces si a mí existe un método que 2 más 2 me da un resultado de 4, de cada 100 operaciones gano 60, pierdo 40, ¿por qué voy a estar sumando? Voy a meter la raíz cuadrada y me va a ir a Plutón y meter a Pi y Júpiter y Plutón y todo lo demás. Chicos, una metodología simple que funcione. Ya está. Tu objetivo dentro del mercado es ganar plata. Una vez que usted ganó su billete, aprenda algo simplificado. Yo me puedo sentar aquí y le aseguro que en un Wyckoff me le siento porque lo aprendí. Hoy en día digo, ¿para qué? Pero yo aprendí Wyckoff. Me le puedo sentar aquí con una clase de Wyckoff y duraré 4 horas siendo científico y que ustedes crean que sé mucho porque sé conocer el método Wyckoff. Pero les aseguro que para que lo puedan aplicar, por lo mismo se van a comer 3 a 4 o 5 años. Para que puedan aplicar un Wyckoff como tiene que ser. Entonces, ¿usted piensa retirar a hacer plata dentro de 4 o 5 años? ¿O usted piensa un método que funcione? Le explico el método. Apertura de la vela a las 8 de la noche. Creación de una mecha. Quiebre estructura con cuerpo de vela. Retroceso al orden de ventas. No necesita más para hacer plata. Si en la plataforma de Hotmart he explicado algunos conceptos, no. En el intensivo sí he explicado Hotmart porque son personas con más avance de información, pero en mayoría no explico Wyckoff. Es que Wyckoff es complejo para las personas que están iniciando. Una persona que tiene poco conocimiento no lo va a hacer. Intensivo, que son alumnos que tienen más años conmigo, pues sí, ya yo les explico Wyckoff porque ya es un nivel mucho más avanzado. Entramos para ganar plata, exactamente. Entonces, enfóquense en un punto, algo repetible que le pueda estar ganando dinero. Ustedes apréndanse esto es lo que les voy a decir, y con esto culmino. Apréndanse un método que de cada 100 operaciones usted tenga la probabilidad de ganar 30, perder 70 y ganar 1 a 3. Usted ya es rentable, usted ya está haciendo retiro. El resto, descuento. Usted necesita un método que de cada 100 operaciones pueda ganar por lo mínimamente 30 operaciones.
Y una vez que gane esas 30 operaciones, por lo mínimo gane $30 o gane el 3% por cada uno que esté invirtiendo. Automáticamente rentable, automáticamente está haciendo retiro. ¿Para qué necesita para qué necesita sumar contenido? ¿Para qué necesita meterle más conceptos? Simplifique su trading. Lo que te va a dar plata es simplificar tu trading. Mientras más simple lo tengas, mejor va a ser para ti. Y el punto número 2, enfócate mucho en dominar gestión de riesgo. Antes de enfocarte en aprender estrategia, Wyckoff, ¿cómo se llama esto? Ondas de helio y cientos de conceptos. Domina gestión de riesgo, porque aprenden un montón de conceptos de trading, pero ni siquiera dominan la gestión. Domina gestión de riesgo, domina una operativa simple y ejecuta tus operaciones todos los días. Lleva una bitácora, un control de operaciones de cada 100 operaciones que puedas ganar, aunque sea 30 operaciones, y te vas a dar cuenta de que es rentable. Tú no viniste aquí a hacer una biblioteca de contenidos. Tú entraste al trading con la finalidad de que te diera plata, más nada. Yo te sigo, pero soy muy lento. Repetí el concepto un segundo más despacio. Peleas por, ¿qué? Peleas por última vez. Yo estoy aplicando. Bien, chicos, dos modelos de entradas. Si es que tienen esta clase, les queda en YouTube para que la puedan repasar a 0.50. La pueden repasar en YouTube a 0.50 y repetirla 1 millón de veces. Y listo. Tenemos método simplificado, vela de las 8 de la noche. Buscamos, marcamos nuestro cuadrito de Asia. Asia. Asia Rangel Kilson. Utilizamos este indicador. Asia Rangel Kilson. El tercero. Coloco Asia. Busco el tercero. Asia Rangel Kilson. Listo, no tengo que pensar más. Lo tengo que modificar. Yo no dije modificaciones. Usted coloca el indicador tal cual como le aparece allí. Ya está. Ok. Va a marcar a las 8. Cuando se hagan las 8 en punto, justito a las 8 en punto, hora Colombia, usted va a marcar su precio de apertura en la vela. Su precio de apertura. A ver. ¿Qué va a esperar durante los primeros minutos, durante las primeras horas? Una mecha, un rechazo, un movimiento hacia una zona para que te indique si es alcista o bajista. Ahora, ¿cómo confirmo si el mercado realmente va a ser alcista o bajista? Un quiebre de estructura con cuerpo de vela, lo que denominamos movimiento principal. Arriba, en nuestra parte, lo vamos a denominar máximo de la vela de 4 horas. ¿Qué vamos a marcar? Vamos a marcar un order block. ¿Y qué vamos a buscar? Movimiento secundario. La dirección que nos está diciendo el mercado que va a ser. Más simple, creo que más fácil y más simple no creo que pueda ser. Y vea que no necesita más conceptos. Listo. Apertura, creación del máximo, quiebre estructura con cuerpo de vela. Podemos ver aquí el quiebre estructura con cuerpo de vela. El voz de venta. Marca el order block como tiene que marcarlo. Y toma operaciones con RR 1 a 3. Practique esto 1 millón de veces en su operativa, hágale backtesting, documente 100 operaciones y se da de cuenta que este método que le estoy explicando acá tiene una tasa de acierto del 60% sobre encima de 100. Significa que de cada 60 usted va a tener la probabilidad de ganar 60 operaciones y perder 40. De cada 100 gana 60, pierde 40. Y las operaciones son mínimamente 1 a 3. Usted necesita más para ganar plátano. ¿Ya? Ahora, Andrúa, lo que pasa es que yo sigo el método, pero llegó el día lunes, el martes, el miércoles, el jueves, y el mercado se movió así fuertemente y no me generó mecha durante los primeros minutos. Acá el mercado llegó y generó el movimiento hacia la zona arriba y no me generó mecha. Vamos a ver aquí en 8 de la noche. ¿Dónde está las 8 de la noche? Por aquí, 8 de la noche. No me generó mecha y no me generó cuerpo de vela. Le pregunto, ¿qué tendría que hacer en este escenario? ¿Usted qué tendría que hacer en este escenario? Si usted tiene ese escenario ahí y le tiene, ¿qué va a hacer? No abre operaciones. Tan difícil no abrir operaciones, chicos. No se opera. Eso es difícil, no operar. Ahora, ¿qué pasa si usted ve el escenario claro? Si usted ve su apertura de mercado a las 8 de la noche,
De repente usted ve que el precio sube y de repente hace ¡pum! Con cuerpo de vela, una vela envolvente hacia la zona baja. Espera el retroceso y vende. Y se saca su operación. El día que usted ve el escenario, ejecuta su operativa. El día que usted no ve el escenario, no ejecuta su operativa. Chicos, más simple usted no lo puede tener en la vida. ¿Cuál es el tema? El afán de querer ganar plata rápido. Cuando usted tiene afán de querer ganar plata rápido, automáticamente pasa que "Ay, tengo que operar, tengo que operar, tengo que operar". No, usted opere solamente cuando vea su patrón de entrada claro. Cuando no vea su patrón de entrada claro, pues simplemente no ejecuta. Más simple no puede ser, muchachos. El resto que usted le quiera meter ciencia, sea matemático, genio y hacer todo lo demás, es porque usted quiere. ¿A qué tiempo baja desde la vela 4 horas? 15 minutos y 5 minutos. Bien. Es que no se está explicando, solo es para la sesión Asia o puede funcionar para cualquier sesión. Asia, London y New York funcionan exactamente igual. Nosotros operamos una vela de 4 horas. Lo importante es tú operar una vela de 4 horas en temporalidad de 15 minutos y de 5 minutos. Eso es lo único que te interesa. Una vela de 4 horas de 15 minutos a 5 minutos. Ahora tienes que buscar cuál vela abre de 4 horas, abre en determinado horario y lo ejecutas. ¿Listo? Así que, muchachos, la verdad que es un placer tenerlo por acá. Se aplica en cada apertura de cada sesión, en cada apertura de cada vela de 4 horas. Cada apertura de cada vela de 4 horas. Si el mercado te hace una apertura de la vela de 4 horas, tú tienes la oportunidad de poderlo ejecutar en Londres, en New York, en Asia, en cualquier sesión. Les dejo la clase grabada para aquellas personas que quieran seguir esto en vivo, operar conmigo y decir, ok, yo no lo entiendo todavía, el profe lo explica súper fácil, pero vamos a ver cómo lo ejecuta el en vivo. Yo quiero ver cómo lo ejecuta, tiene el programa de New York y Asia. Próximamente estoy a cerrar inscripciones dentro del programa de New York y Asia. Significa que no voy a habilitar, no va a tener acceso más ninguna persona nueva hasta el próximo año que tengamos nuevamente inscripciones y el precio va a estar en $147, pero el año entrante. Entonces, yo aceptaré alumnos del programa New York y Asia exclusivamente hasta el mes de octubre. Quiere decir, usted tiene a partir de este preciso momento 65 días para poder pertenecer al programa New York y Asia. Operas conmigo en vivo, te llevas el acceso al grupo de WhatsApp, tienes el plan de trading, gestión de riesgo, la operativa en New York, la operativa en Asia, la bitácora donde ves cada una de las operaciones que tomamos, tienes acceso a trader del mes y qué más tienes por ahí, muchachos. Y el grupo de compañeros que viene aplicando estos conceptos y viene ganando todos los días. Así que nada, muchachos, les mando, bueno, plan de trading, gestión de riesgo y bitácora. Nos vemos, los que sean alumnos, nos vemos el día lunes en la sesión de New York y Asia. Y si no, nos vemos en la próxima. No, nosotros nos vemos el domingo. El domingo tengo sesión de proyección y análisis. Los que sean alumnos, nos vemos el lunes en sesión de New York y Asia. Un abrazo. No se sobreapalanque, no se sobreopere, no invente. Usted tiene que simplemente aprender y aplicar. Ya está. Un abrazo, nos vemos en las próximas sesiones, chicos. Chao, chao.